Hi everyone, good morning. I hope that you are feeling great. Buenos días, estudiantes. Welcome to this recording. I'm so sorry for today. Lo siento mucho por la confusión que tuve hoy con los horarios. Esta semana han pasado muchas cosas dentro de la escuela y ayer mientras estaba planificando la clase se me olvidó por completo que no podía planificar la clase para la hora que lo hice. Así que cuando me di cuenta de mi error, ya era muy tarde. Anyways, I thank you for being here. I thank you for wanting to look at this recording because today we're going to talk about a little topic before we finish our school because our semester is almost like this. It's almost over, but not quite, not yet. Anyways, the thing that we're going to talk about today is really easy. Vamos a hablar de algo muy fácil. And I don't think you're going to have any trouble answering today's homework. The thing is, you need to be really careful because our last day to turn in our homework is next Friday. Así que usted tiene hasta el próximo viernes 21 de mayo para entregar todas sus tareas, incluyendo la que vamos a hablar hoy. So, let's begin. I'm gonna look for the reading. This topic is about comparing and contrasting readings. Este tema se trata sobre comparar y contrastar historias. En esta historia específica, in this specific comparing exercise, we're going to use two fairy tales. Vamos a utilizar dos cuentos ficticios, okay? The two of them have things in common, but they have a lot of things that are not in common. They are different. So tenemos dos cuentos que tienen muchas cosas en comunes, pero también tiene cosas que son diferentes. The first book, the first story, I'm gonna use I'm gonna leave on the YouTube video, and as well I'm gonna translate the story as the reader goes on. Okay, así que vamos ahí con la primera historia. Un video en YouTube. Yo voy a ir parando la historia del video para poder para traducirles lo que está pasando. So let's do it. Let's go ahead. Let me find the page. If you hear a dog barking, it's my dog, but we're not gonna pay attention to him. Okay, wait a minute. Okay, now we are ready. The Three Snow Bears. The Three Snow Bears by Jan Brett. Se llama Los Tres Osos de Nieve. Come back! Aluki shouted as her huskies floated out to sea. Oh no! She knew that although an ice floe is a good place to fish, it is a bad place to lose a dog team. Not far away, a snow bear family had just started to eat their breakfast, but it was way too hot for Baby Bear. Oh no, come back, dijo Aluki. Estaba diciéndole a sus perritos que era su equipo de cacería. Eran unos huskies. Se perdieron mientras ella estaba pescando encima de una plaquita de nieve congelada. Pero en la distancia había una familia de osos polares. Sí. Ok. Una familia de osos polares que estaban comenzando a cenar. Owie! Yowled Baby Bear. My breakfast burned my mouth.
We'll go for a stroll and let the soup cool, Mama Bear said. Oh, ay, ay. La sopa, nuestra comida a la mañana me quemó la boca, dijo el osito. Y la mamá oso polar, dijo, no te preocupes, que vamos a ir a caminar y voy a, y vamos a dejar que la sopa se enfríe. Y mientras tanto, todavía está Aluki gritando porque perdió a sus huskies. Aluki was running along looking for her dogs when she came upon the biggest igloo she had ever seen. Who lives here? She wondered. Así que Aluki estaba caminando hasta que vio el iglú más grande que se haya visto. Y ella se preguntó, ¿quién vive aquí? Aluki ducked inside. Right away, she smelled something delicious. Across the room, she saw a big bowl, a middle-sized bowl, and a small bowl. Surely the good smell was coming from the three bowls. Así que ella entró al iglú y tan pronto entró, un olor delicioso. Ella pudo percibir. Y entonces también vio una gran eh, bowl, una gran taza y una más pequeñita y otra muy pequeñita. Y ella dijo, este olor tan delicioso tiene que venir de estas tazas. Aluki took a sip from the biggest bowl. Ow! She cried out. Too hot. She took a sip from the middle-sized bowl. Ew! Too cold. She tipped up the littlest bowl and drank every drop. Mmm, she said. Not too hot and not too cold. Entonces se fue tomando las tacitas de sopa y estaba muy caliente, pero descubrió que la última, la más pequeñita, era la perfecta porque no estaba ni muy caliente, not too hot, y tampoco estaba ni muy fría, and not too cold. In the next room, Aluki spotted 3 pairs of beautiful boots standing in a row. She put on the biggest boot. Too big, she said. She put on the middle-sized boot. Too fancy, she said. She put on the littlest pair. Just right, she said, wriggling her toes in the soft fur lining. Así que también entró. And she found some shoes. Encontró unos zapatos y se fue probando todos los zapatos desde el más grande, but it was too big. Después se probó los medianos, but it was too fancy. Pero cuando se probó los últimos, los más pequeños, just perfect. Estuvieron perfectos para ella. Aluki walked into the last room and found a long sleeping bench piled high with fur covers. Heat from an oil lamp warmed her cheeks and made her sleepy. Time for a nap, she thought. She crawled under the highest mound of covers. Too lumpy, she grumbled. She tried the middle bed with the furry fringe cover, but sank down so far that she could hardly breathe. Too soft, she said. She rolled over into the smallest sleeping place. The furry blanket was cozy and warm, and the pillow was just her size. Just right, Aluki murmured, and was asleep before she could take her boots off. Wow, así que después de haber comido, se sintió cansada, así que dijo, podría tomarme una siesta. I could take a nap. Así que ella entró a la habitación, primero se acostó en la cama de esta de la esquina y dijo, too lumpy, un poco inestable. Luego se escondió o se acostó en la cama más grande y dijo, too soft, muy suave. Así que se fue a acostar en la cama más pequeña y dijo, just right, estuvo perfecta y estaba calentita.
If Aluki hadn't fallen fast asleep, she might have heard her dogs barking happily. Papa Bear, Mama Bear, and Baby Bear had spotted them adrift in the strong current and had gone out to save them. The Snow Bear family was pushing Aluki's dog team back toward their igloo and safety. So, in the meantime, mientras Aluki se había quedado dormida, la familia de osos polares lograron encontrar a los perritos y la estaban llevando a los perritos al iglú sin saber que Aluki estaba durmiendo en la misma casa de los osos polares. Papa Bear crawled into the igloo and saw his big bowl sitting in a pool of spilled soup. Someone has been tasting my soup, he roared. Mama Bear rushed in and saw that her soup had been sloshed around too. Someone has been sipping my soup, she growled. Someone found my soup, sputtered Baby Bear in her high, squeaky voice, and they ate it all up. ¡Wow! Así que cuando entraron a la casa, dejaron a los perritos afuera, ¿verdad? Esperando, y cuando entraron a la casa, se percataron de que alguien había probado sus sopas y el más pequeñito se dio cuenta de que alguien se había comido toda su sopa. Papa Bear ran into the next room and saw his boots in the middle of the floor. Someone has been trying on my boots, he boomed in his big bear voice. Mama Bear put on her fancy boots. Someone has had these boots on, she huffed, and the fur is all bunched up. Baby Bear saw that her boots had disappeared. Someone has taken my boots and left behind these not as good ones, she wailed. Así que mientras tanto, siguieron caminando dentro del iglú and Papa Bear, el oso papá, se percató que alguien se había probado sus botas. La mamá también se percató de que alguien se había probado sus botas. Y el más pequeñito se percató de que alguien se había llevado sus botas y que había dejado otras botitas que no eran ni tan buenas como las de él. The bears ran into their bedroom. Someone has been sleeping in my bed, Papa Bear bellowed. Someone has been sleeping in my bed too, Mama Bear cried. Baby Bear peeked at her little bed and squeaked, Someone has been sleeping in my bed, and here she is! Así que entraron al cuarto y se percataron de que alguien había probado sus camas y el más pequeñito dijo, alguien está durmiendo en mi cama. Aluki opened her eyes and saw 3 bear noses only inches away. She hopped out of bed and dove between Papa Bear's huge, furry legs. Así que encontraron a Lucky y ella trató de escaparse. Quicker than a seal, Aluki ran from room to room until she burst outside. Her huskies bounced around, barking and smiling their doggy grins. Así que ella salió corriendo y justo cuando salió del iglú, finalmente encontró a sus perritos que se habían extraviado. Aluki and her dogs flew over the frozen ice, dodging ridges and cracks. She looked back to wave a thank you to the snow bears. She couldn't see them, but she heard a big gruff voice, a middle-sized voice, and a high squeaky voice calling to her. Bye-bye! 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 The end. Muy bien, así que al final, Aluki se escapó con sus perritos, les dio las gracias a los ositos, and then they say bye bye, se despidieron. Muy bien. Ahora vamos a ir a nuestra segunda lectura. Ok, nada, tuve que hacer una pequeña pausa de momento, pero seguimos por aquí. Muy bien. Entonces, we just finished our first story. Let's go with our second story. Deme un momentito.
This time, I'm just gonna read the story and I'm gonna translate the story as I read it. Now we're ready. Great. I'm gonna share the page. Muy bien. The name of the story, the title is Goldilocks and the Three Bears. I'm sure that you have read this story before. Goldilocks and the Three Bears. I'm so excited. Great. So, once upon a time, there lived a youngster named Goldilocks. One day, she went for a walk in the woods. She found a house and knocked on the door. Así que, no one answered, so she walked in. Un día una niña llamada Ricitos de Oro fue a pasear en el bosque y encontró una casita. Le dio 3 palmaditas a la puerta y nadie respondió, así que ella entró. Wow. 3 bowls of Pottigrade sat on the table. She tasted the Pottigrade from the big bowl. This Pottigrade is so hot. She tasted the Pottigrade from the medium bowl. This Pottigrade is so cold, she said. She tasted the Pottigrade from the small bowl. This Pottigrade is just right, she said, and ate it all. Así que ella entró y encontró como unas avenitas en una mesa. Probó la primera y estaba muy caliente. Probó la segunda y estaba muy fría. Y luego probó la última y estaba perfecta. So, excuse me one second. Okay, so there she is, eating the oatmeal, the Pottigrade. Goldilocks saw 3 chairs. She sat in the big chair. This chair is too big, she said. She sat in the medium chair. This chair is too big. It's still too big, she said. She sat in the small chair. This chair is just right, she said. The chair broke. Oh well, she said. So, ella vio unos asientos y se sentó en el primero. Ay, es muy grande. Se sentó en el segundo. Ay, sigue siendo muy grande. Así que se sentó en el tercero. Dijo, ay, esta es perfecta. Pero la rompió. Ahí está. She broke the chair. Goldilocks was sleepy. She climbed the stairs looking for a bed. She lay down in the big bed, but it was too hard. She lay down on the medium bed, but it was too soft. She lay down on the small bed, and it was just right. Oh. So, aquí ella subió las escaleras y se dio cuenta de que tenía mucho sueño, así que se acostó en la primera cama, but it was too big. Era muy grande y era muy dura. Se sentó en la próxima cama, pero era demasiado suave. Así que luego se acostó en la más pequeña y encontró que era la perfecta para ella. The owners of the house returned. When the owners of the house returned, they did not like what they saw. Someone's been eating my Pottigrade, said Papa Bear. Someone's been eating my Pottigrade, said Mama Bear. Someone's been eating my Pottigrade, said Baby Bear, and it's all gone. Así que ellos encontraron que alguien estaba probando su comida y que alguien se comió la comida del último oso más pequeño. The hungry bears saw the chairs. Someone's been sitting in my chair, said Papa Bear. Someone's been sitting in my chair, said Mama Bear. Someone's been sitting in my chair, said Baby Bear, and it's broken. Así que se dieron cuenta que alguien se sentó en sus asientos y que rompió el último asiento. Oh no. The hungry bear
angry bears went upstairs. Someone's been sleeping in my bed, said Papa Bear. Someone's been sleeping in my bed, said Mama Bear. Someone's been sleeping in my bed, said Baby Bear, and she's still there. Shh, said Goldilocks. So they discovered, encontraron que había alguien que había entrado a sus camas y que se estaba acostando y encontraron a ella durmiendo en la cama del Baby Bear. Y ella dijo, shh, hagan silencio. When Goldilocks saw the three hungry, angry bears, she jumped out of bed. She ran all the way home. Goldilocks never again went to the home of three bears. Así que Goldilocks, cuando se dio cuenta que estaba frente a unos osos, corrió y corrió y corrió hasta su casa y nunca volvió a una casa de osos. Okay, so in today's assignment, you need to compare just two readings. Usted tiene que comparar las dos historias. We have things in common. Tenemos cosas en comunes, como que una niña que estaba extraviada, habían tres osos, la niña probó sus cositas, se acostó en las camas de ellos, rompió un par de cosas. Esas son cosas en común. Otras cosas que no son en común, well, you can think que no estamos en el Polo Norte, así que los osos son diferentes tipos de osos, uno en el Polo Norte, otro en el bosque. Que los osos no fueron a buscar ningunos perritos en la historia de Goldilocks, en la última que leímos. También podemos encontrar que los osos en la historia de los osos polares eran más nice con Goldilocks. Fíjate que se despidieron de ella, le regresaron los perritos. Sin embargo, los ositos de oro no fueron tan nice. Pero yo quiero que ustedes lo escriban en el papel y les voy a enseñar el papel que vamos a utilizar para comparar estas dos lecturas. Déjenme buscarlo por aquí. Muy bien. Esta es la asignación de ustedes. We have item 1. Aquí vas a escribir el nombre de una de esas lecturas. En item 2 vas a escribir el nombre de la segunda lectura. La próxima parte, how are they alike? ¿En qué se parecen esas dos historias? And then the last part, how are they different? ¿En qué se diferencian esas dos historias? Va a escribir en qué se diferencia, qué cosa tiene diferente esta historia y qué cosa tiene diferente esta historia. And that's it. Aquí the names, los nombres de la historia, los nombres. Aquí en qué se parecen y aquí en qué se diferencian. Well, that's it for today's class. I hope that you did like it and you did understand the topic of this last topic. I'm gonna see you again next week and have fun. Take care. Bye.